en una escuela se registraron 2 nuevos casos de COVID-19 en preescolar y secundaria de la Ciudad de México. Se tiene un registro de 8 resultados positivos reportados, 3 en escuelas públicas y 5 en privadas de educación básica en diferentes alcaldías. La Autoridad Educativa Federal a la Ciudad de México confirmó 2 nuevos casos positivos de COVID-19 en un plantel de educación preescolar y en otro en secundaria del sector privado de la capital del país. A través de un comunicado se informó que el primer caso es de una alumna de primero de secundaria en una escuela ubicada en la alcaldía Gustavo Madero. El segundo caso corresponde al de un estudiante de tercero de preescolar de una escuela en la alcaldía Magdalena Contreras que inició con sintomatología gripal, por lo que la madre del menor lo llevó a realizar una prueba, la cual dio como resultado positivo. Entre las escuelas que se encuentran con resultados positivos está Tláhuac, Gustavo Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras e Iztacalco. Se indicó que en todos los casos se siguieron las orientaciones sobre el regreso a la escuela durante el ciclo escolar 2020-2021 y la AFCM notificó oportunamente a las autoridades sanitarias locales para tomar las previsiones epidemiológicas necesarias con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. Los padres de familia y tutores decidieron como medida preventiva, de manera voluntaria y en libertad, seguir con las clases a distancia mientras se realizan las acciones de control epidemiológico a quienes tuvieron contacto con los menores. Como segunda noticia tenemos que la Ciudad de México reconoció el semáforo amarillo, pero no anunció nuevas restricciones. La administración local explicó que el punto de corte para estar en semáforo verde se encuentra en los 8 de 40 puntos. Sin embargo, a la última estimación, la Ciudad de México se posicionó en 9 puntos. Luego que la Secretaría de Salud Federal colocó a la Ciudad de México en semáforo amarillo, el gobierno reconoció las estimaciones e indicadores de gobierno federal, con quien ha estado siempre en concordancia con la definición del color del semáforo epidemiológico. En el caso de la Ciudad de México, las actividades económicas, así como los lineamientos particulares a la reapertura de cada una de ellas, se han llevado a cabo de manera paulatina dentro del programa Reactivar sin arriesgar. Por esta razón, el cambio al semáforo verde no involucró la apertura total de ninguna actividad y de igual manera, el incremento de un punto adicional en el puntaje global del semáforo epidemiológico no requiere todavía ninguna restricción adicional al proceso de reapertura. Sobre el regreso a clases, el equipo de comunicación social del gobierno capitalino señaló que le corresponderá a las autoridades educativas definir las medidas debido al cambio de semáforo. Finalmente tenemos que la línea 12 no puede ser reabierta ya que se encontraron más fallas. El Colegio de Ingenieros indica que el 32% de los 11 kilómetros de ruta aérea presentan defectos que se deben atender con equipo especializado y sugieren no reanudar el servicio. El Colegio de Ingenieros Civiles recomendó no reanudar el servicio en la línea 12 debido a que se encontraron más deficiencias en soldaduras, fisuras, entraves y filtraciones de agua, principalmente en el tramo elevado que se construyó la empresa Carso Infraestructura y Construcción y que colapsó en la estación Olivos el 3 de mayo. La inspección física que realizaron al trayecto que está en pie, el coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles, Bernardo Gómez, reporta que 32% de los 11 kilómetros de la ruta aérea que corresponden a ZIGSA presenta fallas calificadas como grado B, es decir, que se deben atender con equipo especializado. De acuerdo con el dictamen de la revisión en el tramo de la estación Periférico Oriente a Zapotitlán, se hallaron soldaduras cuestionables, separación insuficiente de vigas, columnas con fisuras superficiales en columnas, traves y cabezales, diafragmas desalineados en traves de acero e inconsistencia en atizadores horizontales. Además que hay elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial en neoprenos, diafragmas colocados deficientemente o inexistentes, insistencias por atizadores horizontales en traves más cortos que en otras zonas. Mientras que el tramo Ica, que comprende 3 kilómetros de Culhuacán a calle 11 y Tlaltenco a la terminal de Tláhuac, no presentó ningún daño con grado B. Se recomendó como atención prioritaria la revisión de la separación entre el puente vehicular de periférico
y Avenida Tláhuac con las columnas del viaducto elevado de la línea 12 y supervisar el refuerzo realizado en el tramo cercano a la estación Nopalera y la reparación de fisuras y filtraciones de agua. Por lo anterior mencionado, el comité recomienda no reiniciar la operación del tramo elevado de la línea hasta que se haga la revisión detallada nivel 2 y 3 en su caso y se obtenga el informe de vulnerabilidades correspondiente, que será en los siguientes meses. Mientras que en el tramo subterráneo de Mexicalcingo a Mixcoac, el perito en túneles del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Francisco Suárez, explica que no presenta daños estructurales, pero no puede ser reabierto hasta que no se repare el viaducto elevado. Lo anterior hace cuestión operativa y mantenimiento intensivo que requieren vías y trenes de la línea 12, el cual se debe llevar a cabo en los talleres de Tláhuac para cumplir con los niveles de calidad requeridos para dar seguridad a la operación. Esta decisión fue tomada por el Instituto Mexicano del Transporte, del ST, personal del Sindicato del Metro, la Secretaría de Obras, el Instituto de Seguridad para las Construcciones y el Colegio de Ingenieros. Por su parte, y tras el informe de la Inspección Física, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que con las empresas constructoras van a establecer una mesa técnica sobre las recomendaciones que realizaron los especialistas. Dijo que ya se encuentran bajo atención algunas de las recomendaciones para otra línea. Mi nombre es Josué Javier Tobar Sánchez y me encargaré de la sección de internacionales. Corea del Norte en crisis. Crisis alimenticia en Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un admitió que la situación alimenticia que enfrenta su país es tensa. El mandatario informó a la prensa estatal que el país sufre de una devastadora crisis a la que atribuyó a los continuos desafíos dentro de Corea del Norte. Luego de un año de grandes daños por las inundaciones, cierres pandémicos y sanciones en curso, el país reservado se ha aislado del resto del mundo, aún más durante la pandemia. Kim anunció en una reunión del Partido de los Trabajadores que la nación estaba experimentando una situación muy complicada. En la declaración dijo que las condiciones y el entorno que enfrenta Corea del Norte han empeorado al entrar el año, a pesar de que su economía en general ha mostrado una mejora. Además advirtió que si la brecha en la situación no se cubre con importaciones o ayuda, los norcoreanos podrían experimentar un periodo de escasez entre agosto y octubre del 2021. Explosión de autobomba en Colombia. El pasado 15 de junio, un auto explotó dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, dejando a 36 heridos, de los cuales 3 de ellos se encuentran en condiciones graves. Esto lo informó autoridades de dicho país. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que la explosión fue un atentado terrorista contra los soldados colombianos y que pretendía causar heridas a la mayor cantidad posible de los efectivos. La explosión ocurrió en momentos en que las protestas en contra del gobierno disminuyeron en Colombia y los líderes de las manifestaciones anunciaron que suspenderían las marchas que se han realizado durante 7 semanas. Molano dijo que la explosión del martes fue causada por una camioneta blanca marca Toyota, que entró en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército colombiano con 2 individuos suplantando a unos funcionarios públicos. Esta camioneta tuvo una primera detonación alrededor de las 3 de la tarde en su hora local, lo cual por supuesto afectó las instalaciones. Después de un par de minutos hubo una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave las instalaciones de la brigada. Brasil supera las 500.000 muertes por COVID-19. El país de Brasil superó las 500.000 muertes por casos de COVID-19. Por el momento se encamina a una tercera ola de la enfermedad. Según los datos del ministro de la Salud que lleva las estadísticas, Brasil ha acumulado 522.000 muertos por la enfermedad.
y más de 17 millones de casos. El país registró aproximadamente 1.401 muertos diarios y 20.483 nuevos casos de infecciones del virus, aunque el número debería de ser mayor al final del día, cuando el ministro de la Salud divulga el balance consolidado. Los datos confirman a Brasil con sus 210 millones de habitantes como el segundo país con más muertes por casos de COVID-19 en el mundo después de Estados Unidos, y como el tercero con más casos después de las naciones de Norteamérica e India. En cuanto a los contagios en Brasil, diario ha escalado la cifra hasta los 72.000. Pese a la aún crítica situación de la pandemia, el presidente brasileño Jair Bolsonaro insiste en su posición negativa y esta semana volvió a afirmar que contraer el virus es más eficaz que la misma vacuna. Rinde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México homenaje a López Valerde a 100 años de su muerte. En el centenario luctuoso de Ramón López Valerde, la titular de la Secretaría de Cultura capitalina, Vanessa, presidió una ceremonia cívica en la rotonda de las personas ilustres del Panteón Dolores y colocó una ofrenda floral frente al sepulcro del poeta zacatecano. En representación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Brochen recordó, además de su discurso, que apenas 20 días antes de la fecha de su fallecimiento se publicó su célebre poema, La suave patria, que sin duda es una resonancia de nuestro himno nacional. Con la lectura de poemas a los hijos de Jerez, Zacatecas, La marcha de púrpura, Idolatrías, así como Pensar que pudimos, entre otros. Se recordó al poeta fallecido a los 33 años, de quien Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la UNAM, se refirió como un capitalino y mexicano entero, sin dejar de ser hijo predilecto de Zacatecas, caminante nocturno de las calles del centro, la colonia Roma y Santa María la Ribera. Como parte de las actividades para recordar al poeta, se reveló además un mosaico en la casa de poeta en Álvaro Obregón 73, colonia Roma, en la que falleció, y se montó una exposición a las rejas del bosque de Chapultepec, señaló la Secretaría de Cultura, para que las nuevas generaciones puedan acercarse a su hermosa poesía y a sus palabras con las que quiso trascender y cambiar la historia de nuestro México, que hoy más que nunca se debe leer. Adicionalmente anunció que en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en la calle de República de Chile número 8 en el Centro Histórico, se exhibirá como pieza del mes un documento que, si bien tiene que ver con un periodo muy corto de su vida, en la que tuvo un cargo público, no se conocía y por primera vez se da a conocer, donde tenemos la posibilidad de leer en sus palabras una discusión que él tiene respecto de la función pública en ese momento y de conocer en puño y letra su firma. En la ceremonia cívica estuvo también representantes del magistrado presidente de la Tribunal Superior de Justicia del Poder Local, Rafael Guerra Álvarez, entre otros invitados. Estaban en colecciones privadas. Alemania devuelve a México 34 piezas arqueológicas. La Cancillería mexicana informó que 34 piezas arqueológicas que estaban en colecciones privadas en Alemania fueron devueltas de forma voluntaria a México. Destaca que estas figuras se hallaron en óptimo estado de conservación, dijo la dependencia durante una conferencia de prensa. Se devuelven 34 piezas arqueológicas valiosas para México, para su historia. Son parte de su patrimonio fundamental
expresó el canciller Marcelo Ebrard. La entrega se produjo luego de que 2 ciudadanos alemanes acudieran en mayo a la embajada mexicana en Berlín para manifestar su interés en restituir piezas arqueológicas en manos de sus familias, dijo Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería mexicana. El funcionario explicó que las piezas prehispánicas se encontraban en 2 colecciones particulares, una ubicada en la ciudad Recklinghausen y la otra en Moin-Rhein. Entre los objetos ubicados en Recklinghausen destacan una hacha de garganta elaborada en roca y una cabeza antropomorfa perteneciente al periodo preclásico, 1200 a.C. y 600 a.C., mientras que en la segunda colección se hallaron 28 objetos, entre ellos una cajete de antiplano central correspondiente al proclásico temprano, 1000 después de Cristo y 1300 después de Cristo. Este es un ejemplo de cómo las buenas prácticas se pueden profundizar y fomentar con el fin de recuperar nuestro patrimonio cultural, celebró por su parte Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, en su cuenta de Twitter. La Cancillería anunció que las 34 piezas serán retornadas próximamente a México para ser resguardadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el 2020, el país latinoamericano recuperó y repatrió desde Alemania 3 piezas arqueológicas fabricadas por diferentes culturas mesoamericanas en periodos distintos. Desde hace un par de años, México se ha propuesto en recuperar el patrimonio histórico que se encuentra en colecciones privadas en el mundo, pero en Francia se han encontrado con grandes dificultades para que sean devueltas las piezas debido a su legislación. En el 2019 solicitó sin éxito la cancelación de una subasta de arte procolombiano organizada por la casa francesa Millon. Las legislaciones mexicanas señalan que los hallazgos de objetos de culturas antiguas en territorios mexicanos pertenecen a la nación, pero una vez que estos salen del país en forma ilegal, es muy difícil de recuperarlos. Zona arqueológica descubierta en la ruta del Tren Maya en Campeche no será abierta al público. La Secretaría de Cultura detalló que antes de poder ser abierta, la zona debe pasar por un proceso de exploración, conservación y puesta a valor del sitio. El asentamiento arqueológico recientemente descubierto en Campeche no se explora por el momento y en consecuencia no se abrirá al público. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, esto implica un proceso dilatado que tiene que ver con la exploración, conservación y puestas a un valor del sitio para ofrecer las condiciones que implica recibir la visita del público. La zona referida efectivamente es un sitio que posee arquitectura monumental, la cual se va a registrar, a proteger y en el mediano plazo se verá facilitada a su apertura, informó la Secretaría de Cultura. La dependencia explicó también que extrae los más de 5.300 hallazgos arqueológicos se encuentran en bienes inmuebles como Senhom, que son caminos, plataformas, zonas habitacionales y estructuras, cerámicas, elípticas y el resto óseo, etc. Los vestigios, subrayó la dependencia, han sido encontrados dentro del derecho de la vía del proyecto del Tren Maya, por lo que permanecen resguardados en salvamentos arqueológicos y se están registrando en un sistema de información geográfica, en tanto que se está explorando aquellos que pudieran estar iniciando en la ruta ferroviaria con la intención de conocer sus características arqueológicas y cronológicas, así como su filiación cultural.
Hola, yo soy Brittany Nicole Hernández Hurtado y a mí me tocó la sección de política. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la próxima creación de los tianguis del bienestar que se llevarán a cabo en las zonas más pobres del país y donde se pondrán a disposición a la gente de bienes comisados como es ropa, calzado, juguetes, telas, aires acondicionados, etc. Gracias al combate a la corrupción que ha implementado el presidente, se basa en que ahora todas las detenciones se negocian de modo que regresen lo robado, con la condición de que se les pueda reducir la pena, ya que en otros tiempos no era un delito tan grave. Con el dinero recuperado mismo que se utiliza para programas de bienestar y seguridad, se recuperaron $700 millones. Estos se invertirán en la Guardia Nacional y se realizarán más de 100 cuarteles que serán repartidos en todo el país, ya que es una prioridad del gobierno. En la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el empresario mexicano Carlos Slim está interesado en reactivar delineados del metro de la Ciudad de México, obra que una de sus empresas realizó en el 2012 y que el pasado mes de mayo colapsó en una de sus tramas. Hola, bienvenidos a esta sección de los espectáculos, gracias por seguir acompañándonos, mi nombre es Shirel Reyes y comenzamos. En el ojo del huracán, Bárbara del Regil, ya que tras de estar en la polémica por la proteína que ha promocionado y su venta al voto electoral del Partido Verde, la actriz se ha estado defendiendo por los medios sociales, ya que fue expuesta por tratar de silenciar y amenazar al nutriólogo Aries Terrón, después de que él expusiera que su proteína no era lo que parecía, ya que esta contiene más de 180 miligramos de hierro, una dosis muy peligrosa que supera la necesaria para el cuerpo humano. La mayoría de las personas exigen apoyo y justicia para Aries Terrón para que no sea silenciado. Por otro lado, regresa Élite a nuestras pantallas, trayéndonos la 4ª temporada, a lo que muchos de los fanáticos no los convenció tanto, ya que el verdadero elenco no estaba completo de los primeros protagonistas que iniciaron esta serie. A lo que uno de los creadores de la serie, Carlos Montero, comentó recientemente en una rueda de prensa: tenemos un casting increíble sobre los nuevos. Los tenía muy difícil porque llegaban con actores muy consolidados y no era nada fácil, sin embargo, desde el principio te enamoras de ellos. También comentó que ellos no echaron a nadie, sino que ellos se han ido por proyectos diferentes. Un ejemplo, hace poco Dana Paola comentó en el programa de El Hormiguero que ella quería enfocarse a su música, ya que la carga de trabajo era muy grande. Sin duda alguna no podemos perdernos qué nos traerán esta nueva temporada y sus personajes recientes. La Copa Oro 2021 iniciará el 10 de julio, es decir, en unas 3 semanas. Por esto, los directores técnicos dieron una posible lista para disputar este torneo, el cual es el más importante en la zona de CONCACAF. La posible lista de Gerardo Martino es la siguiente: en la portería, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Jonathan Orozco. En la defensa, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Carlos Salcedo y Jorge Sánchez. En el medio campo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Carlos Rodríguez. Por último, los delanteros serían Jesús Corona, Irving Lozano, Henry Martin y por último, Alan Pulido. Ha concluido esta transmisión. Gracias por seguir sintonizándonos.